Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy en esta nueva edición de estos cursos que estamos haciendo en Foro Republicano sobre grandes partidos políticos. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, a Renato Garín, quien aceptó muy amablemente dar esta charla el día de hoy. Y de pasada también recordarles que este sábado en la Feria de los Buenos Libros también va a estar presentando Renato su libro, su último libro, sobre el fracaso de la convención. Así que todos muy bien invitados en Santiago, en Rapalo 4322, en Las Condes, que va a partir desde las 9:30 de la feria hasta cerca de las 7 de la tarde. Así que muy bienvenido. Bueno, Renato, para hacer una bio, bueno, tiene una amplia biografía, eh, aparte de estudiar en Melipilla, fue diputado, también estuvo en la última, en la convención constituyente del proceso anterior. Tiene, bueno, algunos posgrados también en distintos temas relacionados con teoría legal, máster en New York University, tiene estudios en Oxford, distintas materias, ha sido, como les dije, diputado, ha integrado distintas comisiones parlamentarias y también ha sido autor de distintos libros sobre materias económicas, sobre materias relacionadas con la política actual, contingencia, entre otros. Muy bienvenido, Renato, y obviamente aquí estamos para escucharte sobre el tema que nos convoca el día de hoy, acerca del Partido Radical Chileno, casi 100 años. Así que, bueno, el escenario virtual todo tuyo. Voy a compartir entonces la PPT que me enviaste. ¿La puedes colocar a pantalla completa? Sí, dame un segundo. Bueno, aprovecho de saludar, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Andrés. Me llegó esta invitación a través de un gran amigo que es Gonzalo Rojas Sánchez, con quien de vez en cuando nos gustamos a debatir. No le avisen por fuera a Pancho Malo que yo estoy acá o que me estoy juntando con gente como Rojas Sánchez. Ya me vio con Silva el otro día, va a creer que esto es como un patrón, ¿verdad? Lo que no es así. Eh, Mientras esperamos que nuestro amigo encuentre el botón de pantalla completa, Sí. eh, ahí Ahí está. Primero decirles que en esa foto estoy obviamente más joven. Segundo, que mi apellido está vinculado al Partido Radical de algún modo, como les voy a contar en adelante. Sin embargo, yo no soy militante del Partido Radical, ni pienso serlo en el futuro cercano. Habiendo hecho esas aclaraciones, Andrés, procedamos entonces con las láminas para que empecemos a entretenernos. Bueno, cuando Gonzalo Rojas me habló de hacer una historia del Partido Radical, primero, yo no quise copiar nada de las historias oficiales, digamos, del partido, ni tampoco de las críticas oficiales contra el partido, sino tratar de formarme un juicio más o menos razonable desde la evidencia empírica que hay en la literatura, ¿no? Entonces, si uno quiere empezar una historia del Partido Radical Chileno, bien podría ir a la fundación de la Universidad de Chile, a la fundación de la Universidad Real de San Felipe, a ciertos movimientos ácratas que nacen en la Universidad Real de San Felipe, todavía en la colonia, o bien ya al carrerismo directamente, o quizá al o'higginismo en alguna interpretación, al federalismo de Infante. Eh, Hay muchas candidaturas, ¿verdad?, para dónde empezar la historia. Y he escogido empezarla en 1859, que es el momento en que hay una segunda guerra civil durante el gobierno de Manuel Montt, ¿no? Manuel Montt es el primer civil que gobierna el país. El primer presidente de Chile es Blanco Encalada, un argentino, un militar. Después Francisco Antonio Pinto, otro militar chileno, ¿verdad? Y así se va sucediendo Prieto, Bulnes, hasta llegar a Montt, que es un civil, ¿no? Que se hace acompañar, ustedes recordarán, de varas.
Antonio Varas como ministro del Interior, formando la conocida dupla Montt-Varas, que es la dupla presidente-ministro del Interior que más ha durado en la historia de Chile, ¿verdad? Que fue el decenio completo. Sin embargo, fue un decenio bastante acontecido. Hubo dos amagos de guerras civiles, el primero en 1851, que viene una especie de guerrilla desde Concepción, que son los primos Santa Cruz, que son primos del presidente de la República. Fracasan en ese intento, pero el gobierno queda en estado de excepción prácticamente a la mitad del periodo. Y la segunda parte, el segundo quinquenio, ¿verdad? Termina con este amago de guerra civil del 59 que viene desde el norte, el movimiento, básicamente desde Copiapó y La Serena, liderados, ¿verdad?, por Pedro León Gallo y otros, buscando tomarse Santiago. El resultado de esta crisis, que viene del 57 al 60 más o menos, es que el sistema de partidos chileno cambia, se moderniza y aparecen dinámicas distintas a lo que había conocido esos 30 años previos. Noten que iban justo 30 años, ¿no? De 1830 a 1860, ¿no? De la Constitución del 33, más o menos, hasta el final del monbarismo, el 60 y 61, cuando pierden la elección y gana José Joaquín Pérez, ¿no? Entonces, este movimiento que viene desde el norte ha tenido diversas facetas, ¿no? Se le llama el Batallón de Araucano en alguna literatura, se le llama Revolución de La Serena en otra literatura, se habla de los hermanos León Gallo, ¿verdad? Como grandes propulsores de esto, ¿verdad? Personas de 28, 29 años recién. Y aparece entonces un sistema de partidos distinto, moderno, donde está el partido monbarista, ¿no? Nacional, llamado entonces Nacional. Está el partido conservador ultramontano, ¿no? Todo esto como consecuencia de la llamada cuestión del sacristán, ¿no? Del 57 en adelante, donde el partido conservador se rompe, ¿no? Los viejos pelucones se rompen, ¿verdad? Entre un conservador partido ultramontano y un bombarismo, ¿cierto? Y aparece entonces como actor nuevo el liberalismo, ¿verdad? De los pipiolos, que habían estado bastante relegados, exiliados, ¿verdad? Después de la guerra del 29, otra guerra civil, ¿verdad? Y sobre todo debajo de las tablas con el portalianismo del 33 en adelante, ¿no? Entonces los liberales reaparecen en la escena 60-61 como consecuencia de lo que había pasado el 59, una revolución aplacada desde el norte, y además son llamados al gobierno, y hay una fusión liberal conservadora, ¿no? Perdón, no al gobierno, sino son llamados a la alianza contra el gobierno desde, por así decirlo, la derecha contra Montt y Varas, ¿no? Y entonces esto deja abierto un flanco. Esto es lo que quiero ir para el nacimiento de este partido, ¿no? El flanco que queda al momento después de la revolución del 59, cuando liberales y conservadores se unen contra los monbaristas, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, André, vemos que hay tres inspiraciones fuertes en esto, ¿no? La Sociedad de la Igualdad, el Club de la Reforma, la Sociedad Literaria. Como gran figura, Francisco Bilbao, Lastarria y compañía, el 48 como fecha clave cultural. El 48 es muy importante en todo el mundo. En Europa el 48 se publica en Londres el Manifiesto Comunista. El 48 hay crisis de gobernabilidad en Irlanda, en España, en Alemania, ¿verdad? Son las llamadas revoluciones y contrarrevoluciones del 48. Europa está muy revuelto, ¿verdad? Y Chile recibe todo esto, todo este andamiaje conceptual que está surgiendo, ¿verdad? A través de la Sociedad de la Igualdad y compañía como Francisco Bilbao, ¿no? Que es el gran mito de esta época, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Sus cualidades literarias son exacerbadas, ¿verdad? Se habla de un genio, ¿cierto? Y se le posiciona en un lugar que esta cultura política va a tratar de sembrar y luego cosechar, ¿verdad? Entonces estos tres movimientos, que son la Sociedad de la Igualdad, el Club de la Reforma, la Sociedad Literaria, que tienen en común a Lastarria, a Bilbao y compañía, son idealizados por estos muchachos, Pedro León Gallo y otros, ¿verdad? Si vemos la siguiente lámina, vamos a ver que hay ciertas ideas comunes,
Hay una crítica a la Constitución del 33, hay una incomodidad con el presidencialismo autoritario, hay una ajenidad con el centralismo de Santiago. Estos muchachos son del norte, son de Copiapó, son de La Serena, son de Coquimbo, son del mundo minero en general. Esto es muy clave en ellos. Eh, Les gusta el parlamentarismo como sistema de gobierno porque lo están viendo en algunos lugares, ¿verdad? Son anticlericales, bastante comecura y antirreligiosos en general. Y por supuesto tienen fortísima influencia masónica. Recuerden que los masones en esta época son, eh, dentro de las tribus, por así decirlo, urbanas, las más influyentes, ¿no? Decenas de logias repartidas por el país, las capitales regionales también, con gran influencia, ¿verdad? Sobre todo en el norte, y una especie como de tejido, ¿verdad? Una ornamentación masónica, por así decirlo, a nivel de Cámara de Diputados, de Senado, de la Presidencia de la República y todas las instituciones públicas, la Corte Suprema, el Ejército, etcétera, ¿no? Nuevamente, yo no soy masón, ¿no? Veo la influencia de la masonería en el siglo XIX, en el siglo XX, y ahora hay que ver su decadencia, ¿verdad? En la época que estamos actualmente. Sin embargo, aparecen masones que usan la masonería, que teclean desde la masonería y logran posiciones relevantes. Jaime Baza Mercado, por ejemplo, vicepresidente de la Convención fracasada, Patricio Fernández Chadwick, Luis Cordero Vega, en fin, influyentes masones de Valparaíso, de Santiago, que siguen ahí latiendo en esta cultura política que tuvo en algún momento una gran influencia cultural, especialmente en este partido que estamos analizando su creación, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, Andrés, porque si vemos, he colocado aquí algunas fechas de acumulación política, ¿no? El 63, no tienen ustedes que 1863, por supuesto, 4 años después de la revolución de los León Gallo, se da la primera asamblea radical en Copiapó, ¿no? Yo tengo cierta noción de que Abdón Garindo Larea, que es el primer diputado con ese apellido, digamos, en la historia de Chile, que es un militante radical, participa en esa asamblea radical en Copiapó. De hecho, hasta el día de hoy, el sector de sus tierras se llama todavía la Quebrada Garín, en Copiapó. Ese muchacho es quien participa del financiamiento del batallón de Araucanos, o sea, de una guerrilla contra el gobierno, ¿ya? Para después meterse dentro del sistema político, apoyan a Errázuriz, apoyan a Pinto, apoyan a Santa María, ¿verdad? Los gobiernos liberales, contra los candidatos conservadores ultramontanos, contra la iglesia en el fondo, es su gran motivación, ¿verdad? Leyes laicas, cementerios laicos, matrimonio civil, registro civil, son las grandes causas de esta época del mundo laico y de los masones, ¿verdad? Encarnados en estas juventudes radicales. Sin embargo, en 1886 deciden no apoyar a Balmaceda. Esto es bien curioso, ¿no? Porque se venían apoyando a Errázuriz, a Pinto, Santa María, ¿verdad? Chile con Guerra del Pacífico, en el contexto de la expansión territorial del país, ¿verdad? En respuesta a las agresiones de Perú y de Bolivia, ¿verdad? Aparece Balmaceda, ¿verdad? Un exdiputado como candidato liberal, bastante puntudo, y sin embargo los radicales sospechan de él y levantan un candidato, ¿no? Y no van con Balmaceda. Y entonces su fundación oficial, que en 1888, 25 años después de la primera asamblea, 14 años después de participar como fuerza, digamos, joven en la campaña de Errázuriz, recién ahí se fundan como partido político, antes de todo lo que tuvo que pasar. En ese momento son opositores a Balmaceda, porque están del lado del Parlamento. Recuerden ustedes que Balmaceda empieza a tensionar su relación con el Congreso, hasta que se declara una guerra civil el año 91, ¿verdad? Que el presidente Balmaceda se martiriza yéndose a la delegación argentina y se suicida en la delegación argentina, luego de que la Marina y el Ejército se han enfrentado con Connie Placilla y ha habido una serie de conatos en el Congreso contra el Poder Ejecutivo, contra los ministros, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque esto no se trata de la Guerra Civil del 91, pero el asunto para el Partido Radical importante es que ahí nace la Alianza Liberal. Al terminarse la guerra civil, ¿verdad? Al tener que buscar un nuevo orden, nace la Alianza Liberal, ¿verdad? Que va a elegir una serie de presidentes durante esa época. Por cierto, no presidentes radicales. Los radicales participan como el arroz, ¿verdad? Del plato principal, pero ya empiezan a participar. Luego coloco ahí la fecha del 1917,
ya en plena guerra mundial desatada, se forma la Juventud Radical, que es muy importante porque las juventudes políticas empiezan a cobrar mucha fuerza en la vida urbana universitaria paulatinamente, y los grupos universitarios radicales, el GUR, ¿no? Los GUR, repartidos en la Universidad de Chile fundamentalmente, donde van a militar personas muy importantes como por ejemplo Ricardo Lagos Escobar. Si continuamos con la narración, vemos que en amarillo van a ver ustedes la Alianza Liberal, ¿no? Que ya gana eh, bastantes veces, ¿no? Ustedes se fijan, ¿no? Y además los radicales participan, obviamente era que no, de la elección de Jorge Montt Álvarez, ¿no? En esa gran arco que se hace para salir de la guerra civil, ¿verdad? Y devolver el país a la normalidad. Después los radicales apoyan a Vicente Reyes Palazuelo, el Partido Liberal, pierden con Federico Errázuriz, luego van con Germán Riesco Errázuriz y ganan. Esta es Avenida Presidente Riesco, ¿no? Luego se da la Unión Liberal, donde van todos los liberales juntos, porque la Alianza Liberal, había liberales que estaban en el otro lado con los conservadores, pero ahora se juntan todos los liberales y ganan con Pedro Montt. Luego gana la alianza con Ramón Barros Luco. Luego pierden al llevar a Javier Ángel Figueroa porque gana Juan Luis Sanfuentes. Y este es el momento clave, ¿verdad?, donde queríamos llegar. 1920, ya se ha creado la Juventud Radical, se ha creado el UGUR, ¿verdad? Ya hay un senador del Partido Liberal, del ala izquierda del Partido Liberal, que había sido bibliotecario del Congreso a finales de 1890, que encuentra un padrino, una especie de gran mecenas en el hacendado Fernando Lascano, que le permite ser electo diputado por Curicó, y más tarde el Partido Liberal le arrancha un cupo de senador en Tarapacá, ¿verdad? Y nace el mito, ¿cierto?, de este león de Tarapacá, senador Arturo Alessandri Palma, que gana la nominación del Partido Liberal, obviamente con el apoyo de las juventudes radicales, del Grupo Universitario Radical y del Partido Radical, que lo querían poner a él porque lo perseguían muy cercano. Y entonces este es el momento en que les quiero mostrar el discurso que da cuando es nominado eh, Arturo Alessandri en su candidatura presidencial del 20, cuando él gana la interna del Partido Liberal y es nominado. Tenemos el discurso que está en YouTube, de hecho, que da Arturo Alessandri en el momento en que es nominado candidato al Partido Liberal. Recuerdan el Partido Liberal, la Belle Époque, un partido de grandes hacendados, de grandes casonas en Santiago, ¿verdad? De pronto le aparece este león populista desde el norte, ¿verdad? Hablándole a los mineros, hablándole a la chusma inconsciente que me oyes, y les gana la nominación por dentro sin mayores problemas, y al momento de dar su discurso, hace un discurso que yo diría prácticamente es el ideario del Partido Radical, ¿no? Llevado obviamente por este político extraordinario, que es el más grande político del siglo XX chileno, Arturo Alessandri Palma. A ver si podemos oírlo. Ya, Concentrémonos, voy a... ojalá unos minutos. Sí, me dicen si se escucha. Tienes que poner compartir audio y todo eso. No, no se escucha. ¿No? No. Ahora, si se fijan, ahí está ya Alessandri con Aguirre Cerda, ¿ven? Tienes que poner compartir audio y todo eso. Sí, dame un segundo. Ahí está el antiguo Congreso, ¿ven? Todo eso. Dame un Es muy segundo. notable que ahí está Aguirre Cerda, ¿eh? ¿No? Lo ven claramente, ¿no? Porque Alessandri se hace aupar. Esto es muy importante entenderlo. Se hace aupar desde la izquierda del Partido Liberal. Viene desde el norte, ¿verdad? Y para venir desde el norte tiene que venir con los radicales que estaban instalados en el norte, que era la cultura minera, ¿no? Si no puedes, no te preocupes, Andrés. Ya, sí.
Ahí podemos ver al menos las imágenes de Arturo Alessandri, que ese es el antiguo Congreso, se ve la residencia Jorge Uneus atrás. Si volvemos a las láminas, eh, uno podría decir que la elección de Arturo Alessandri en algún punto inaugura una especie de contradicción estructural, ¿no? Porque el régimen estaba sentado en el parlamentarismo producto de una guerra civil, y Alessandri, en parte por su carácter, en parte por su diagnóstico político, en parte por cómo era él, empieza a buscar una reunificación en torno al presidencialismo. Tempranamente se nota ese proyecto, ¿no? Es una especie de balmacedismo reconvertido en Alessandri, ¿no? Obviamente que nadie va a querer hablar de esa manera del León de Tarapacá, pero es curioso que los jóvenes radicales, siendo tan parlamentaristas, se hubieran visto tan obnubilados, ¿verdad? Por una figura tan centrípeta, ¿verdad? Y tan caudillesca en torno al presidente de la República, ¿no? Esto ya es una primera contradicción que podemos notar. Aquí les puse un extracto de los resultados electorales entre 1891 y 1924, nuevamente 30 años, ¿sí? Vean ustedes, ¿no? De la Constitución de Portales, el 33, al fin del monbarismo, 61, 30 años, del 61 al 91, 30 años, del 91 al 24, 30 años, ¿no? La Alianza Liberal y la coalición que uno llamaría conservadora son más o menos fuerzas estables, ¿no? Se van repartiendo el poder, ¿no? Un cierto predominio estructural de la Alianza Liberal, aunque tampoco tanto, ¿no? Funciona un cierto freno y contrapeso. Este régimen se caracterizaba por una rotativa ministerial permanente, se gobernaba y se desgobernaba desde el Parlamento. La Belle Époque chilena está caracterizada por la fuerte presencia de capitales británicos en el norte con el mundo del salitre. Eso se plasma en barrios santiaguinos como Conchitoro, como el barrio República, como el barrio Cienfuegos, donde estaban las casonas, ¿verdad?, urbanas de familias mineras, de familias terratenientes y oligárquicas. Y había dos grandes tendencias políticas, ¿verdad? Uno agrupado en torno a los liberales, otro agrupado en torno a los conservadores, con los radicales funcionando a la izquierda del Partido Liberal. Esos son los números en general de las coaliciones. En la siguiente lámina podemos ver que en 1920 tenemos un régimen azotado por crisis sociales, ¿verdad? Ha aparecido un nuevo sujeto social que son estos proletarios, ¿verdad? Mineros, agrícolas, temporeros, ¿verdad? Que eran los antiguos yaganes, ¿cierto? Los capataces de campo, ¿verdad? Que ya no son analfabetos, sino que se saben expresar, saben leer, aprecian circular diarios. Este sujeto social, por supuesto que tiene un fuerte componente nacionalista, aparece el discurso nacionalista, es el momento del centenario, ¿verdad? Pero a la vez es un nacionalismo crítico, hay todo un movimiento de Vicente Huidobro, ¿verdad? De, de, del escrito Solidaridad, ¿verdad? Después Tancredo Pinochet, etcétera, ¿verdad? De la generación crítica del centenario, y entonces empieza a aparecer la izquierda, ¿no? Lentamente. Este sujeto popular, ¿verdad? Agrupado en mancomunales, pequeños sindicatos, ¿verdad? Las mineras, hay matanzas, La Coruña, Santa María de Iquique y otras más, que empiezan a configurar un cierto etos, ¿cierto? Que uno podría llamar desde una retórica marxista de una suerte de clase social, ¿verdad? El manifiesto comunista ya está circulando en español entre los jóvenes, ¿no? Entonces, 1920 nos pilla con un Alessandri que se presenta desde la izquierda del Partido Liberal, ¿cierto? Su diario está coincidiendo en algunos puntos con el Partido Radical. Él es fuertemente presidencialista en su manera de entender el régimen. Y una vez que acontece toda esta crisis del 25, gobiernos de facto, ¿cierto? Ibáñez del Campo, gobiernos de la Corte Suprema, ¿verdad? Etcétera, termina volviendo a Alessandri para aplicar esta vez su propia constitución, que debería llamarse Constitución del 32, no del 25, que es un régimen presidencialista parecido al 33, incluso perfeccionado en algún sentido, ¿no? Y entonces esta constitución se empieza a aplicar el 32, obviamente con el apoyo de los radicales. Los radicales entran al gobierno de Alessandri al principio. Alessandri es electo en una coalición con el Partido Radical para aplicar una constitución presidencialista. A ver cómo, si esto habían sido parlamentaristas.
Es muy interesante, ¿no? Que el Partido Radical, el tronco del Partido Radical que estamos analizando, pasa de ser parlamentarista a ser alessandrista presidencialista en 30 años. Entonces, si nos movemos hacia adelante, vamos a llegar al momento clave, ¿no? Que Arturo Alessandri no logra contener dentro de sí, dentro de esta gran coalición que él había armado para volver, al Partido Radical. Porque el Partido Radical se ve tensionado. Están surgiendo los fascismos en Europa, ¿verdad? Hitler ya está anexionando territorios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. La amenaza, ¿verdad?, de que Alessandri mute con su propia constitución, ¿verdad?, con toda esta retórica demagógica que Alessandri poseía, se veía en Alessandri una especie de proyecto de líder populista, ¿verdad? Y entonces el Partido Radical se empieza a desembarazar de Alessandri y termina tensionado por izquierda porque el secretario general del Partido Comunista de la época, el búlgaro Dimitrov, genera este concepto pensado para Europa de los frentes populares, ¿no? Recuerden ustedes que hay guerra civil en España, ¿verdad? Está ocurriendo todo un cambio de modo geopolítico en Europa y se surge la idea de que los partidos comunistas de la órbita soviética vayan en alianzas con las fuerzas socialdemócratas europeas y a eso se le llama frentes populares, ¿no? Y acá en Chile, de rebote, ¿verdad? El tercer rebote al final del mundo, surge la misma idea, ¿no? El Frente Popular Chileno. Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata, ¿verdad? Partido Demócrata y la Confederación de Trabajadores de Chile. Brevemente sobre el Partido Demócrata. ¿Quiénes son los del Partido Demócrata? Radicales del Partido Radical que a partir del viraje del partido alessandrismo, ¿sí?, se salen del partido. Malaquías Concha, por ejemplo, ¿no?, fundador del Partido Demócrata. Ese partido se abre hacia el Frente Popular antes que el Partido Radical. Es fundador del Frente Popular. El Partido Radical tiene intensísimos debates de si se suma al Frente Popular o no. Note que tienen a los comunistas en el Frente Popular. Entonces, en la derecha está Alessandri, en la izquierda está el Partido Comunista, y sobrevuela por el régimen político Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, el Partido Radical tiene básicamente dos almas en este momento, ¿no? Un radicalismo, podríamos llamar, de derechas. Pedro Aguirre Cerda, su gran referente, sentado al lado de Alessandri en esa fotografía que vimos. Y por izquierda, Juan Antonio Río, González Videla y otros, que apoyan la creación del Frente Popular. Noten ustedes, porque vamos a ver una serie de volteretas aquí. Aguirre Cerda está contra la creación del Frente Popular. Ríos y González Videla están a favor de la creación del Frente Popular. Gana la idea de que el Partido Radical se sume al Frente Popular. Y ocurre que se nombra como presidente de todo el Frente Popular a Gabriel González Videla, porque le daba garantía a todo en ese momento. Entonces, el año 38, en abril, ocurre una famosísima convención presidencial de izquierdas, que es la primera gran convención presidencial de izquierdas del siglo, ¿no? Porque ya se han afianzado estos partidos que le hablan al proletario, ¿cierto?, a la clase trabajadora, socialista y comunista. Hay federaciones de trabajadores más amplias, mancomunales, ¿verdad?, etcétera. Entonces el Partido Radical ya no es la izquierda del régimen, empieza a quedar al medio, en el centro. Incluso con dos almas, un alma izquierda y un alma derecha. Y en esa convención presidencial, dada la ponderación política de cada fuerza, el Partido Radical lleva 400 delegados, 300 socialistas, 160 comunistas, 120 democráticos y 120 de la Confederación de Trabajadores de Chile. Al principio la cosa estaba polarizada entre Pedro Aguirre Cerda, ¿verdad?, apoyado por los radicales y democráticos, que eran todos los radicales unidos detrás de él, y Marmaduke Grove por el lado socialista y por el lado de los trabajadores unidos, ¿verdad?, que era segunda fuerza. Recuerden que Marmaduke venía de encabezar la famosa República Socialista de los 11 días, ¿verdad?, lo cual es muy relevante porque de ahí salen los decretos leyes que van a fundamentar luego la nacionalización del cobre y ciertas expropiaciones clave en el gobierno de Salvador Allende. Entonces, los socialistas bajan a través de un Congreso General extraordinario que arman, bajan a Grove y apoyan a Aguirre Cerda. Y entonces Aguirre Cerda se transforma ese 17 de abril del 38 en el candidato de todo el Frente Popular
siendo que él no quería que se armara el Frente Popular. Y obviamente ustedes conocen lo que viene después, ¿verdad? En la siguiente lámina coloco el nacimiento de un mito, ¿no? Que es Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Cuando gana la presidencial se convierte en esto que estamos viendo ahí, ¿verdad? Una especie de príncipe democrático, ¿verdad? Vean ustedes toda la estética de esta marcha de la victoria, ¿no? Pero es bueno ver cómo ganó Pedro Aguirre Cerda. Porque ese año clave, que es el 38, el mapa electoral final llega con 3 fuerzas. No, quedémonos atrás ahí. Pedro Aguirre Cerda, por el Frente Popular; Gustavo Ros, ministro de Hacienda de Alessandri, por el alessandrismo, conservadores y liberales; y Carlos Ibáñez del Campo, que representaba los movimientos nacionalsocialistas, los nazi-coneses, ¿no? Liderados por González Fonmarés, el jefe, que ya era diputado. Y este muchacho, González Fonmarés, junto con otro, tuvieron la notable idea de organizar a 72 jóvenes, ¿no? Y los dividieron en 2 batallones. 72 jóvenes universitarios, ¿no? Jovencitos, que adherían al nacionalsocialismo. Piensen en este año 38, no había pasado nada todavía, no había pasado Auschwitz, ¿verdad? No había habido Segunda Guerra Mundial, todavía estos muchachos miraban al nazismo alemán y al fascismo italiano con simpatía, ¿no? González Fonmaré y otros, Ibáñez del Campo lo mismo. Estaba surgiendo una cultura nacionalista en Chile muy fuerte que íbamos a ver después. Carlos Ibáñez del Campo, esta tercera fuerza, era muy importante, porque al haber una tercera fuerza, el asunto no estaba polarizado entre el Frente Popular y el alessandrismo. Pero eso cambia, porque González Fonmaré y otros organizan 2 batallones de jovencitos, 36 y 36, a uno los mandan a la Casa Central de la Universidad de Chile y a los otros al Seguro Obrero. Y hacen 2 tomas. Alessandri, consciente de que no puede hacer una matanza en la Casa Central de la Universidad de Chile, ordena sacar a esos jóvenes, los hacen caminar por la Alameda hasta el Seguro Obrero, ¿verdad? Mientras son insultados y otros piden que los liberen. Una escena trágica de la historia de Chile. Y luego son los 72 jóvenes acribillados en la escalera y en la entradilla, ¿verdad?, del Seguro Obrero. Y es ese hecho conocido como la matanza del Seguro Obrero, aunque podría haber sido bien la matanza de la Casa Central de la Universidad de Chile. La mayoría de ellos son jovencitos nacionalsocialistas. Eso cambia el escenario del 38. Toda la prensa se va sobre Ibáñez del Campo, ¿verdad? Otra prensa se va sobre Alessandri por haber supuestamente ordenado la matanza. Y el asunto queda polarizado entre Aguirre Cerda y Gustavo Ros. Ibáñez deja de hacer campaña, pide que lo saquen del voto, no lo sacan del voto, pero igualmente el asunto queda entre Aguirre y Ros. Y por un escasísimo margen, me parece que son 5.000 votos, gana Pedro Aguirre Cerda la elección del año 38 y se inicia entonces el periodo radical. Entonces veamos quién es este muchacho, quién es este mito. Un abogado, profesores, radicales, ministro, diputado, masón y mártir. ¿No? Fue ministro Alessandri, fue diputado en alguna época, masón, ¿verdad? Radical de militancia histórica, profesor de formación en lo que hoy día sería el pedagógico, ¿verdad? Había estudiado lengua castellana y francés, y luego ya más tarde, siendo mayor, estudia Derecho en la Universidad de Chile, en la Casa Central, por supuesto. Todavía no estaba construida la facultad, y se vuelve muy conocido, ¿no? Por, primero, su simpático bigote; segundo, porque era abogado y profesor; y además porque tiene una gran facilidad de palabra, ¿no? Ahí está la foto típica, ¿no? Cuando asumen, esa es su aparición en el balcón de la Moneda, ¿verdad? Cuando los jefes de Estado todavía están exultantes, ¿verdad? No han conocido el frío que hace en esa casa donde tanto se sufre, como dice Alessandri, ¿no? Si vemos la siguiente fotografía, perdón, si vemos la siguiente lámina, veamos algunos nombres que aparecen en los gabinetes de Aguirre Cerda. Salvador Allende, ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social; Pedro Enrique Alfonso; Juvenal Hernández, que es un nombre clave dentro de la Universidad de Chile en el rectorado; Oscar Schnake, fundador del PS, fue ministro de Fomento. En la siguiente lámina pongo
Hay una foto ahí, si ustedes se fijan bien, es el aniversario del Frente Popular 1939, está un teatrito, ¿verdad? Y hay un discursiante. Ese discursiante es el jovencísimo Salvador Allende Gozas, que era ministro de Salud en ese momento de Aguirre. Muy importante este vínculo, muy importante entender esto. Allende se cría al alero de Aguirre Cerda y de los radicales. Bebe de esa sepia, eh, voy a decir entre comillas, republicana, ¿verdad? Del Congreso, de ciertos usos parlamentarios, ¿verdad? Propio de los radicales. Asimismo, Allende copia la cultura bohemia del radicalismo. Esa cultura bohemia no es del socialismo, es del radicalismo, que Allende hace propia, esa cultura del whisky y del habano, que vamos a conocer más tarde. Esa es muy propia de ciertos radicales. En la lámina siguiente vemos a Allende, muy joven, ¿verdad? La mano derecha de la fotografía, a Oscar Esnaque en el medio y Rolando Merino a la izquierda, ¿no? En una marcha del Frente Popular al año siguiente, el año 40. Ya era ministro. Salían a marchar. Estar en las vanguardias socialistas del Frente Popular, siendo ministro. Este Allende es muy interesante, ¿no? Imagino que ustedes ya conocen el libro de mi estimado amigo Mansuy. Aquí lo estoy mostrando en mi pantallita. Si una crítica yo le pudiera hacer a este estupendo libro de Daniel es que no habla mucho de este Allende, del Allende que bebe del radicalismo, del Allende joven que era un médico que hace una tesis de grado sobre la eugenesia, sobre medir los cráneos para sacar consecuencias y conductas, ¿verdad? Y conclusiones sobre eh, el comportamiento humano. Este Allende era ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Si avanzamos, vamos a ver que el gobierno el gobierno de Aguirre enfrenta el llamado Ariostazo, ¿no? Del 25 de agosto del 39, ¿no? Ahí está la revista Topace, ¿verdad? Con un ministro, me parece que el ministro Labarca, enfrentándose a Ariosto Herrera, ¿no? Que eh, lo habían hecho renunciar porque el 21 de mayo había protagonizado una especie de asonada y en agosto del 39, el 25 de agosto del 39, obviamente acompañado del gran instigador de la época, que es Carlos Ibáñez del Campo, intentan sublevar sin ningún éxito al regimiento de Tacna, ¿no? Y el regimiento Tacna lo toma preso y otros 36 oficiales que lo acompañaron son dados de baja. El Ariostazo termina con Ibáñez arrancándose al Paraguay, ¿no? Esto es toda una época de temor al golpe del ibañismo, ¿no? Toda esta época. Fíjense ustedes esta revista Topace en colores, ¿no? Cómo está representado Ariosto Herrera, ¿no? Muy interesante. Algo resuena ahí, ¿no? En esa imagen después, ¿no? Si vemos la siguiente lámina, algunos de los logros que consigue Pedro Aguirre Cerda, aquí lo tienen en la imagen recibiendo la banda de precisamente Arturo Alessandri, que no está muy contento porque ha perdido la elección presidencial su delfín Gustavo Ross. Se habla mucho de la Corfo, ¿verdad? El plan Chile crece contigo, las reformas en educación, gobernar, educar, políticas de salud pública encabezadas por Allende, ¿verdad? Construcción de hospitales emblemáticos, fomento a la vivienda, que siempre Chile ha tenido un déficit tremendo en eso. Había una migración campo-ciudad muy intensa en toda esta época, faltan viviendas, se habla de muchos conventillos, ¿verdad? Enfermedades dentro de los conventillos, y así es como surge una epidemia en Santiago de Chile de tuberculosis desde los conventillos de Santiago. Y esta epidemia llega al Palacio de la Moneda, porque como verán en la lámina siguiente, la muerte visita la Moneda el 25 de noviembre del año 41, si no me equivoco, sí, cuando muere en la Moneda Pedro Aguirre Cerda de tuberculosis. Y nace entonces este mito, especie de príncipe democrático y meritocrático del radicalismo, de la masonería, ¿verdad? De la Escuela de Derecho de la Chile y todo esto, que yo imagino que ustedes se saben de memoria, ¿verdad? Que es parte de la iconografía propia del siglo XX chileno. Está el diario La Nación, ¿verdad? Con la República está de duelo. Los restos son velados en la casa presidencial.
Los funerales se efectuarán el viernes después de solemnes honras fúnebres que se ofrecerán a las 9:30 horas en la catedral. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Si ustedes han visto este diario alguna vez, cuando muere Pedro Aguirre Cerda, $1 costaba el diario de la Nación entonces, del antiguo peso. Bonito. Sigamos la siguiente. Ese es el funeral. Se habla hasta la época del funeral más masivo de la historia, ¿no? La despedida del pueblo a Pedro Aguirre Cerda. Salía la gente en los balcones, ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí nace el mito, ¿no? La martirología de Pedro Aguirre Cerda. Vean ustedes que ya tenemos 2 presidentes muertos, ¿no? Pedro Aguirre Cerda de tuberculosis, Balmaceda suicidado en la delegación argentina. Bien impactante esta imagen, ¿no? Piensen ustedes el tiempo que ha pasado, 1941 fue eso. Entonces viene un gobierno de interinato y se llama elecciones. Y resulta ganador, como era muy predecible, nuevamente el Frente Popular, encabezado por un candidato radical, esta vez por un radical más de izquierdas, podríamos decir, llamado Juan Antonio Ríos. Este muchacho, hijo, muy curioso, ¿no? Es hijo del tercer matrimonio de su padre, que era un muy acaudalado agricultor de Cañete, también es masón, muy metido en la juventud radical en Concepción y luego fue regidor en Concepción. Regidor era el antiguo concepto de los alcaldes para quienes son más nuevos. En el 20 se involucra muy intensamente, como les decía, en la campaña de Alessandri Palma, porque Alessandri Palma se hace opar por todos estos jovencitos, ¿verdad? Es llamado como cónsul de general en Panamá, en el gobierno de Alessandri, hasta que el 24 lo inscriben de candidato a diputado y es electo en Arauco, Leo y Cañete, ¿verdad? Y el 25 lo embuten dentro de la comisión consultiva que redactó la nueva constitución y nuevamente lo reeligen el 26 como diputado. En esa comisión funcionó para Alessandri, ¿no? Si uno revisa la acta y los testimonios que hay, por ejemplo, el libre Mario Bernasquina, los constituyentes del 25, uno va a encontrar que Ríos estaba en la tesis presidencialista de Alessandri. Después es nombrado presidente del Partido Radical eh, y participa del gobierno de Ibáñez del Campo, que en el famoso Congreso Termal, ¿no? Un congreso designado, lo designa en Arauco y Mayeco y Cautín. Y en las siguientes láminas van a ver que le cuesta esto a Juan Antonio Ríos, que cuando cae Ibáñez, el Partido Radical lo expulsa, acusándolo de haber sido colaborador de la dictadura de Ibáñez. Luego del 32 en adelante, él se involucra en sucesivos intentos de golpes de Estado, eh, hasta que es electo diputado al 33 nuevamente, y el 38 lo reincorporan al Partido Radical, ¿no? Se presenta a la interna contra Aguirre Cerda, como les digo, y pierde con Aguirre Cerda. Aguirre Cerda lo nombra presidente de la Caja de Crédito Hipotecario, lo que era un cargo muy apetecido, mucha plata se manejaba, y él cambia el gobernar educar a gobernar es producir. Y es electo arrasando realmente con el 55% de los votos. Esta es la mayor cantidad de votos que ha sacado el radicalismo en la historia, el 1 de febrero del 42, la única elección que se ha hecho en febrero en la historia de Chile, que es el 55,9% de los votos que consigue Juan Antonio Ríos, ¿no? Y derrota, por supuesto, a Caleb del Campo, que sigue ahí latiendo, ¿verdad? Permanentemente. Ahí está la portada de un compendio de discursos de Juan Antonio Ríos. Entonces, un conspirador, un hombre bastante poco defendible, termina siendo finalmente con las artes de la política el presidente de Chile al morir Aguirre. Y curiosamente, también muere en el cargo de cáncer. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? 27 de junio del año 46, el Mercurio. Ha muerto el presidente de la República. Segundo presidente muerto. Terrible, ¿no? Entonces, nuevamente, llamar a elecciones y todo el asunto, obviamente, Frente Popular de nuevo, ¿verdad?
obviamente el candidato tiene que ser radical. ¿Y quién le daba garantías a todos? Gabriel González Videla, que había sido embajador durante el gobierno de Ríos, ¿verdad? Asume como candidato y gana, pero no gana con la mayoría que tenía antes Ríos. Si vemos en la siguiente lámina, el pueblo te llama Gabriel, la esperanza de un pueblo, ahí está, el día que es investido como presidente de la República. Gabriel González Videla. Muy bonitas estas imágenes, ¿no? De La Serena, Gabriel González Videla, imagino que saben, ¿no? Originalmente podríamos decir que era un radical de izquierdas, ¿ah? Presidente del Frente Popular, primer presidente del Frente Popular, se entendía con los comunistas, con los socialistas, con todo. Pero la Guerra Fría, ¿verdad? El estalinismo, la presencia, ¿verdad?, latente de Ibáñez, lo llenan a él de temores. Gabriel González Videla estuvo gobernado todo su periodo por los temores. Temor a los comunistas, temor a Ibáñez, temor a la inflación, temor al golpe, temor a Estados Unidos. Porque la Guerra Fría fue un poco eso, ¿no? Vivir un poco en la cornisa. Esperanza de un pueblo. Sacó el 40% de los votos, si no me equivoco. Andrés, la siguiente lámina. Claro, 40,1% ahí abajo, ¿no? Entonces tuvo que ser ratificado por el Congreso Pleno, gracias al apoyo del Partido Liberal. Entonces vean ustedes cómo el radicalismo ahora va a buscar al Partido Liberal para ratificar a González. Entonces podríamos hablar, aquí estamos hablando de un radical de derechas a esta altura. Curioso, ¿no? Porque Aguirre era el de derecha, González era el de izquierda, y ahora estamos hablando de que González es el de derecha y Aguirre quedó como el de izquierda. Esto es todo un temazo, ¿no? Porque empieza a aparecer entonces la sombra del Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Comunista por primera vez agarra ministerios. Y estamos hablando de una época donde el radicalismo, por diversas razones, se va confundiendo con el aparato estatal, con frases como el que agarra ministerio no agarra camioneta, fusionándose incluso, uno podría decir conceptualmente, culturalmente, simbólicamente, con la Escuela de Derecho de la Chile. La Escuela de Derecho de la Chile es el gran ganador de la época radical. ¿Por qué? Porque tenemos a Pedro Aguirre Cerda, parte de la institución. Tenemos una serie de ministros, subsecretarios, regidores que empiezan a funcionar dentro del Estado, que eran profesores de la facultad. Tenemos el Gobernar y Educar, que le entrega millones y millones de pesos a las instituciones públicas, especialmente a la Universidad de Chile, especialmente a la Facultad de Derecho. Y además, el alessandrismo, el 38, se despide entregando el nuevo edificio de la Facultad de Pío IX, ¿cierto? Sacando a la Facultad de Derecho a la Casa Central y llevándosela a Pío IX, por obra y gracia del presidente Alessandri y de su hijo, el decano, Arturo Alessandri Rodríguez, mediante un regalo que le hace el presidente de la República a la Facultad de Derecho del terreno que está ahí en Pío IX, dando a Santa María por el río Mapocho, que originalmente llegaba el terreno hasta la Clínica Santa María actualmente, pues que iba a ser un tremendo campus llamado Andrés Bello, y luego solo quedó reducido a la Facultad de Derecho. Entonces tenemos un partido radical metido dentro de las instituciones, metidísimo, y que trae al Partido Comunista por primera vez al gabinete. Veamos la siguiente lámina. Entonces González Videla se ve en un problema. Por un lado tiene a los comunistas en la calle, ¿verdad? Organizando huelgas, ¿verdad? Dirigiendo un poco la chuchoca popular. Por otro tiene algunos ministros, 2 o 3 me parece, y está muy presionado por Estados Unidos, muy presionado por este nuevo escenario, imagínense, en 1948. O sea, ya no somos aliados de los rusos. O sea, hay que ir tomando posiciones, ¿verdad? Y tener a los comunistas dentro del gabinete era muy peligroso y se dicta entonces la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, con apoyo de la derecha y el Partido Radical, que declara ilegal al Partido Comunista.
Entonces se desencadena la persecución de militantes. La primera persecución de militantes que ocurre con el radicalismo es esta. Y aquí se crea el campo de persecución de Pisagua, donde son detenidos centenares de comunistas, y ahí es destinado, siendo muy joven, el capitán Augusto Pinochet Ugarte, que siendo muy joven tiene a su cargo una sección del regimiento de Pisagua, y ahí bebe del anticomunismo. No se olviden además que Lucía Iriart es hija del ministro Iriart, un radical de derechas, que apoya, ¿verdad?, a González Videla en su cruzada contra los comunistas. Por ende, Pinochet Ugarte tiene una serie de elementos culturales y familiares que lo van empujando en esta guerra fría, ¿verdad?, hacia posiciones anticomunistas. Muy marcadas, ¿no? Más que contra los socialistas, ¿verdad?, contra el MAPU, contra el MIR, es contra los comunistas. Tenemos además un complot en la época de González Videla llamado el complot de las patitas de chancho, que nuevamente es empleado por Carlos Ibáñez del Campo para ocuparse sin éxito a través de algunos miembros del Ejército de la Aviación. Luego de todo este tumulto que se le arma a González Videla, vienen las elecciones parlamentarias del 49, ¿verdad? Antes las elecciones parlamentarias eran en marzo, y el 49 el gobierno, con su alianza, ¿verdad?, que ya no se llamaba Frente Popular, saca el 73% de los votos. Lo que hacía augurar para muchos que venía un largo periodo radical. Además, González Videla cuenta entre sus méritos que nombra a Jorge Alessandri como ministro de Hacienda. Una jugada bien interesante. Otro guiño a la derecha, ¿no? Para, para contener la inflación en parte, para sumar al alessandrismo contra el comunismo, para bajar el gasto público, como vamos a ver, un gran problema que crean los radicales. Y sin embargo, las medidas que toma, medidas uno podría decir neoclásicas que toma Jorge Alessandri, traen como consecuencia una serie de huelgas de empleados públicos, empleados privados, empleados de servicios, ¿verdad?, que resientan estas políticas de austeridad fiscal, y cae todo el gabinete en enero del 50. Y ya para marzo del 50 tenemos un gabinete llamado Sensibilidad Social, lo llama el presidente, que es el último intento de González Videla por contener el desbande, ¿no?, dentro de sus fuerzas, ¿no? Siguiente. Entonces, el problema estructural que los radicales han creado es la inflación. ¿Por qué? Porque la idea era sustitución de importaciones, industria local, fuerte arancel a las importaciones. Y eso trae como consecuencia lógica, matemática, ¿verdad?, un alza en los precios, una depreciación de la moneda local, ¿verdad? Había herramientas muy precarias en el Banco Central, que no es el Banco Central de ahora, ¿cierto? Y entonces empieza a galopar, a galopar, a galopar la inflación. Ustedes ven que de la década del 40 al 50 es 412% acumulada con un promedio anual de 18%. Porque imprimían como locos. Póngale, póngale, póngale. Porque todo este gobernar, educar, gobernar, producir, Corfo, sustitución de importación y todo esto era en base a un gasto público brutal, con un empleo público estructural, con el Estado que pagaba una serie de prebendas, ¿verdad?, de pensiones, etcétera. Entonces, vean ustedes, de la década del 30 al 40, 94% acumulada, del 40 al 50, 412% acumulada. Y ya si miramos del 50 al 60, 2089% acumulada, con promedio anual de 36%. ¿Por qué? Porque estructuralmente la economía chilena producía inflación, por la sustitución de exportaciones y por estas maravillosas ideas de los radicales. ¿Se entiende la contradicción? Es decir, un país que celebraba de pie, así, bravo, bravo, señor Aguirre Cerda, señor Ríos, viva los radicales y la cuestión, y gobernar y educar, el mismo país que convivía con esta inflación como consecuencia del gasto público, que era aplaudir a estos muchachos. Vean ustedes esos números, ¿ah? Mírenlos. Entonces uno después, ¿qué pasó en Chile? Bueno, ahí está, sí. Si del 50 al 60 la inflación es 2000%, bueno, te puedo explicar lo que pasó en Chile.
Y si miramos del 60 al 70, ya, ustedes ya saben, es la locura total. Y del 70 al 73 la cosa explota, ¿verdad? Pero vamos a la elección del 52. Vean ustedes los radicales, que habían sacado tremenda votación, que estaban arriba del pony, ¿cierto? Llegan a don Pedro Enrique Alfonso, que había sido ministro del Interior de Aguirre Cerda, otro abogado, y apenas saca 190.000 votos, equivalente al 20%. Arturo Mate Larraín, del Partido Liberal, llega segundo, 27%, y Carlos Ibáñez del Campo ahora sí da el zarpazo, con una alianza insólita, ¿verdad? Que otro día podemos analizar esas alianzas que hizo Ibáñez, prácticamente mayoría absoluta, ¿cierto? Que da ahí el 47%. Y ya aparece en el mapa el ministro de Salud de Aguirre, que era Salvador Allende Goces, muy joven entonces, con el Frente Nacional del Pueblo, que era el Partido Socialista con el Partido Comunista, y la Confederación Nacional de Trabajadores, ¿cierto? Con el 5% de los votos. Entonces el Partido Radical empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, hasta que su candidato no es capaz de meterse entre las dos primeras mayorías, entonces ni siquiera va a la conversación del Congreso para ser ratificado, y con este escenario entonces, Carlos Ibáñez del Campo gana esta vez la presidencia de la República de manera democrática. Si bien había ganado la vez anterior también, deriva en dictadura los 3 días, ¿cierto? Esta vez lo intenta de manera democrática. Vean ustedes, total de inscritos, 1.100.000 en ese momento, ¿no? No, es el 58, vamos al 52. 1.105.000 inscritos, 950.000 votos válidos, año 52. Siguiente. Vean ustedes la lógica ahí del partido. El 1900 tenía 21.000 votos, equivalente al casi 15%. Y el 53 vuelve al 14% de los votos. Llega a tener 42 diputados de 147, llega a tener 14 senadores de 45 y va cayendo. Siguiente. El 57 recupera voto, se para en 21,4% y muchos dicen, este es el resurgir del Partido Radical. Siguiente. Pero no, pues. Porque nuevamente el Partido Radical con su 15 y 16% no es capaz de meterse en la conversación grande. Y esta vez Jorge Alessandri, otro independiente, gana la presidencia de la República, ya con mayorías bastante más exiguas que la que hemos visto antes, ¿verdad? No es el 55% de Juan Antonio Ríos, no es el 47% de Ibáñez, no es el 40% de González Videla, solo un 31,5% que logra la derecha ahora claramente como sector social identificado, ¿verdad? En la figura de Jorge Alessandri Rodríguez, que había sido ministro de Hacienda de González Videla, ¿verdad? Que gana la presidencia de la República por cerca de 30.000 votos de diferencia contra Allende, que ahora ya tiene el FRAP detrás, ¿no? El Frente de Acción Popular, ¿cierto? Que va sumando fuerzas, ¿cierto? Ya no son comunistas y socialistas, son otros partidos pequeños que se van sumando, ¿verdad? Al intento de llevar a un socialista a la moneda. Y está apareciendo también Frey, ¿verdad? Que Frey es tercero en la elección del 58, con ya el Partido Demócrata Cristiano constituido como tal, y ya su nombre sonando, ¿no? Ya hay una vanguardia freísta. El Partido Radical concurre entonces con Luis Bosay y saca apenas 192.000 votos, lo que es muy poco, ¿no? El padrón ha crecido cerca de 500.000 personas. Siguiente. En el año 61 el Partido Radical decide ingresar al gobierno de Alessandri. Esto es muy importante. Y esto deriva en que la Juventud Radical y los GUR prácticamente quedan obsoletos y se salen del partido. Entre ellos Ricardo Lagos, Genaro Arragada, otro nombre importante más joven. Ricardo Lagos venía a ser en el año 54 presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho, perdón, se matriculó en 54 y fue presidente del 58, por ende era una persona relevante dentro del ámbito universitario. Ya su tesis de grado sonaba, ¿verdad? La Constitución del Poder Económico en Chile. Su director de tesis era Alberto Baltra, que también va a sonar en la década siguiente, Alberto Baltra. Genaro Arragada era más joven, por supuesto, pero también era influyente. Entonces, una muestra de cómo una ala izquierda del Partido Radical se sale al ver que el Partido Radical se suma al alessandrismo del 61. Siguiente. El año 64, nuevamente, el Partido Radical concurre con un candidato y esta vez apenas logra el 5% de los votos.
Frei Arrasa, ¿verdad? Se lleva todo el centro, el Partido Demócrata Cristiano. Entonces ya estamos hablando de un doble centro. Está la derecha por un lado, está la izquierda en el FRAP por otro, y al medio está el Partido Radical y la ADC. Y dado que la ADC recibe el apoyo de la derecha, Frei arrasa. 1,5 millones de votos, 56%, en un universo casi de 3 millones de personas. El Partido Radical lleva a Julio Durán Neumann y saca el 5% de los votos. Ya viene una decadencia sostenida el partido, ¿no? Entonces, aquí se produce en la siguiente lámina las divisiones, ¿no? Que esto es súper interesante, que es que el 69, a mano izquierda del monitor, derecha de ustedes, nace Democracia Radical, que es la derecha del partido que se va, al ver que el partido se está llenando de marxistas, básicamente. Y por izquierda nace el Partido de Izquierda Radical, que van a ser el 71, pero que ya está dentro del partido con algunos voceros. La Democracia Radical va a sumarse después a la candidatura de Jorge Alessandri, el 70, y el Partido de Izquierda Radical se va a sumar a la Unidad Popular. Allende, y aquí vuelvo a hablar del libro de Mansuy, Allende, a mí me parece que tiene la gigantesca astucia, brillante realmente, de que se da cuenta de que para ser presidente, que era su obsesión, tiene que quebrar al Partido Radical y después quebrar a la ADC. O sea, llevarse pedacitos de lo radical y pedacitos de la ADC a la Unidad Popular para conseguir su objetivo. El Partido Izquierda Radical, primero se va con él, que es un equivalente al MAPU o la izquierda cristiana, y después todo el Partido Radical, el tronco del Partido Radical, se va con Allende. Ustedes pueden ver en el libro de Elwin, cómo Elwin cuenta en el capítulo 2, muy detalladamente, ¿no? Cómo el Partido Radical se va yendo con la Unión Popular. Encandilados con Allende más que con la Unión Popular, ¿eh? Porque yo creo que si el candidato hubiera sido Aniceto Rodríguez, Pablo Neruda, Neftalí Reyes, dudo que el Partido Radical hubiera apoyado al candidato al frente de la Unión Popular. Y entonces, el viejo FRAP, ¿no? El Frente de Acción Popular, toma del Frente Popular el apellido, ¿verdad? Y lo llama Unidad, Unidad Popular. Y ustedes ven estas divisiones, ¿no? Que el Partido de Izquierda Radical después van a ser la Socialdemocracia de Chile, el Partido Socialdemócrata, y pues todos van a ir confluyendo de vuelta al Partido Radical, ¿no? Salvo los que se fueron en el hito del 69, ¿no? Que se van a la derecha. Siguiente. Entonces el 70, Chile llega a 3 bandas, ¿no? Salvador Allende, Jorge Alessandri, Radomiro Tomic. Jorge Alessandri apoyado por la Democracia Radical, los radicales de derechas, ¿verdad? Y Allende apoyado por la Unidad Popular, que tiene a los radicales del tronco y de la izquierda radical. Tercero llega Radomiro Tomic, ¿verdad? Apoyado por el Padena y por su partido, la Democracia Cristiana. 39.000 votos separan en la elección a Jorge Alessandri y a Salvador Allende, y esto obliga entonces a ir a Congreso Pleno, donde Salvador Allende firma un acuerdo de garantías democráticas con la democracia cristiana a través de una reforma constitucional que impulsa Elwin. Vuelvo al libro. Y es ratificado Allende en el Congreso Pleno con votos demócratas cristianos y de la Unidad Popular y votos en contra de la derecha y de los 2 representantes de la democracia radical. Siguiente. Entonces, a favor del UP encontramos al Partido Izquierda Radical, ¿verdad? Formado el 71, que viene del movimiento radicalmente de izquierda. Su líder fue Alberto Baltra, que es el maestro del Lago, ¿verdad? Un profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, masón también. Y se mantiene en el gobierno hasta el 72, cuando en un cambio de gabinete Allende los deja sin camioneta y sin ministerio y se van. Durante algunos años funcionaron ahí en el Palacio Aristía. Puse ahí la foto, que luego va a ser un centro de la DINA. Esta historia está llena de paradojas, ¿no? Y en la otra lámina vamos a ver a quienes estaban en contra. Esa foto se estropeó, pero ahí aparecían los dirigentes de Democracia Radical. Julio Durán, Pedro Enrique Alfonso y Héctor Veloso. Pedro Enrique Alfonso es bien importante, había sido ministro de Interior y diputado y senador, y Julio Durán había sido candidato presidencial. Siguiente. Y en el gabinete de Allende encontramos a varios importantes ministros radicales.
El primer ministro del Interior después de Toá, cuando Toá deja el gabinete, es Alejandro Ríos Valdivia, y está prácticamente 20 días, ¿no? Entre enero y febrero del 72. En Justicia está Jorge Tapia, también el 72. En Defensa está Alejandro Ríos también, ¿verdad? En Minería está Orlando Cantuaria. En Educación está María Astorga, Alejandro Ríos, Aníbal Palma, Jorge Tapia y Edgardo Enríquez Fröden, ¿no? Tío abuelo de Marco Enrique Ominami. Venidos de Concepción, ¿verdad? También, de la Universidad de Concepción, masones también. O sea, muchos ministros importantes de Allende en sus diversos gabinetes. Allende tuvo 8 o 9 gabinetes, si no me equivoco, ¿no? El Partido Radical estuvo hasta el final con Allende. Es bien curioso, ¿no?, que un partido parlamentarista de inspiración liberal haya terminado en un gabinete socialista, revolucionario, presidencialista, ¿no?, donde el presidente guía una revolución. Y recordemos que este es el ministro de Salud de Aguirre Cerda, que había soportado junto con él el Ariostazo. Y recordemos que el Ariostazo, Aguirre Cerda se encierra en su oficina en La Moneda, acompañado de Allende y un par de ministros más con un revólver sobre la mesa para defenderse. Entonces, muy probablemente, vuelvo a Libre Mansuy ahora, Allende imita en algún sentido el gesto, llamémoslo así, republicano de Pedro Aguirre Cerda. Hay mucho de la sombra de Aguirre Cerda sobre Allende, muchísimo. Siguiente. Bueno, ustedes saben, ¿no? El martes 11 de septiembre del 73 se produce un golpe de Estado y luego de 15 años viene un plebiscito, donde obviamente el Partido Radical se coloca en contra de Pinochet y se agrupa primero el año 83 la Alianza Democrática junto con el Partido Demócrata Cristiano y otros. Luego el 84 se produce la primera fusión de todas estas fuerzas radicales que han dado vuelta. Pero queda un sector del radicalismo por izquierda que se va con la llamada Izquierda Unida, que estuvo final de los 80, ¿verdad? Con el tipo llamado Luis Fernando Luengo. Pero el grueso del Partido Radical va a confluir a formar el Comando del No, luego la campaña de Elwin, luego el gabinete de la Concertación durante 4 gobiernos, ¿verdad? Siguiente. 4 gobiernos liderados por ellos. Entonces, en el año 94 se produce una fusión radical de todas las fuerzas radicales en torno al Partido Radical Socialdemócrata, PRSD, con la rosa, ¿cierto?, como símbolo. Y el primer presidente del partido es Anselmo Zule, que era senador en ese momento. Enrique Silva Sima y otros son símbolos, ¿verdad?, de estos gobiernos. Consideren que Ricardo Lagos, para todos los efectos, es radical, de formación joven, viene del GUR. Cuando él ejerce como dirigente estudiantil es GUR. Luego funda el PPD, ¿verdad?, llamado Partido Instrumental, y también se le permite militar en el Partido Socialista. Por ende, salvo demócrata cristiano, Lago tiene las 3 identidades de la Concertación. Es socialista, es PPD y es radical, pero es originalmente radical, Lago, formado por Valtra. Entonces hay 4 partidos, 4 culturas, 4 historias en torno a esta Concertación que forman una coalición, ¿verdad? El socialismo, el humanismo cristiano de la ADC, el progresismo liberal del PPD y este liberalismo de izquierdas, llamémoslo así, del Partido Radical Socialdemócrata con su rosita y al medio. Eso dura, ¿cierto?, hasta el 2010. Y cuando se forma la nueva mayoría el año 2013, el partido propone al exministro José Antonio Gómez, que lo miré, me dio sueño. No lo miren mucho porque le va a dar sueño. Fome el hombre, bien intencionado, pucha, el hombre fome, ¿no? Y desde aquí para adelante el Partido Radical empieza como a ser fome. Como que su característica central es ser gris, fome, con una estética poco cuidada, ¿verdad? Como si estuviera pasado a naftalina. ¿No? Y ese 2013, nuevamente el Partido Comunista es integrado, ¿cierto?, a la nueva mayoría en coalición, ¿verdad? 5 partidos ahora. Gómez va a una primaria, ¿verdad?, y llega último. Gana Michelle Bachelet, sale segundo Andrés Velasco, tercero Orrego, ¿cierto? Y llega último Gómez. Sin embargo, igual recibe premio, ¿verdad? Y es nombrado ministro de Justicia, y además Aurora Williams
también militante radical, es nombrada en minería. Ahí está Gómez pidiendo asamblea constituyente el año 2003. Dice, la derecha tiene miedo a la asamblea constituyente. Una nueva constitución los golpea en el corazón de sus negocios. Se lo voy a mandar al profe Silva para que se ría. Siguiente. Bueno, y el 2017, perdón, el 2015 se produce un nuevo cambio de nombre, porque se hace un plebiscito interno y el asunto y se le quita el PRSD, el socialdemócrata, y se saca la rosa y se vuelve a llamar Partido Radical de Chile con su logo histórico que es el PR, ¿no? Y en 2017 el partido tiene la genial idea de levantar a un senador independiente que simpatizaba con el partido en Antofagasta, llamado Alejandro Guille. Y Guille termina imponiéndose como candidato sin primarias, bajando a Lagos, bajando a Insulza y a otros, y termina perdiendo en la segunda vuelta contra Sebastián Piñera, quedando el partido solamente con 4 diputados y sin senadores militantes del partido. Y ahí aparece el Maldonalorian, ¿no? Este muchacho, ¿verdad? Que se había sumado en el año 94 cuando se fusionó el partido con la Socialdemocracia, había sido subsecretario de Justicia, había sido jefe de gabinete, ¿verdad? Había jefe de gabinete de ministros, de subsecretario, estuvo en esta Comisión Nacional de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, eh, luego fue subsecretario general de gobierno de Michelle Bachelet en 2006, hasta que fue nombrado ministro de Justicia por Michelle Bachelet, ¿cierto? Y ahí saltó a la palestra pública, ¿verdad? Más conocido como Carlos Maldonado, ¿verdad? Nuevamente conservando esta idea de que los radicales son personas fomes, grises, ¿cierto? Oficinescos, ¿verdad? Burocráticos. Eso está muy presente en Gómez, ¿verdad? Muy presente en Maldonado. Toda esta crisis del partido electoral y de otra índole tiene que ver con esto, ¿no? Como que empieza a ser un partido naftalínico. Y ya empieza a dar jugo el asunto, ¿no? Porque ustedes recuerdan, en la lámina siguiente, Carlos Maldonado se transforma en una especie de material de meme permanente, ¿no? Ese es un meme de él, es una foto de Bernie Sanders, pero está intervenida con Maldonado, porque él queda solo en el CERVEL, si ustedes se recuerdan, el 2021, ¿no? Cuando se iba a inscribir una primaria y queda solo en el CERVEL, y la primaria no se inscribe y terminan yendo a una consulta ciudadana con Yasna Proboste y Paula Narváez. Él llega último, por supuesto, con bastante pocos votos. Y no solo eso, sino que después termina fuera del partido, como vamos a ver en la siguiente. ¿Verdad? Que este es el momento de mayor relevancia pública, ¿no? Que el Maldolorian se hace conocido, ¿verdad? Y todo el asunto, pero le va pésimo en la consulta ciudadana. Y el partido se ve embarcado entonces en la campaña Yasna Proboste. Esa es la mítica escena de Elizalde llegando a saludar en plena pandemia a Maldonado que estaba solo en el CERVEL, esperando para inscribir una primaria. Bueno, y ahí ya, año 2022, está funcionando la Convención Constitucional y el Partido Radical ha colocado solamente una persona dentro que fui yo, que yo no militaba en el partido, sino que yo conseguí el cupo por buena onda con ellos, digamos, porque conozco su historia quizás. Eh, y obviamente el Partido Radical, como todas las fuerzas políticas centro-izquierda, se tensionan al punto de que algunos van por el rechazo y otros por el apruebo. Carlos Maldonado se decide por el rechazo y se va contra el partido, ¿no? Y termina fuera del partido. Ahí está diciendo, el partido no está a la altura de su historia. Y se va a Amarillos, originalmente a Amarillos. Se acuerda que toda esta gente estaban juntos, ¿no? Y ahora hay dos partidos que son demócratas y amarillos. Maldonado están demócratas, junto con Jimena Rincón. Amarillo está Parken y está Joanet, que está acá a la derecha haciendo el signo de la paz. Joanet es diputado radical y amarillo. Si está en nuestra bancada, tenemos 4, pero él milita en amarillo formalmente. Maldonado están demócratas. Jimena Rincón están demócratas.
Bueno, cuando Maldonado se va del partido queda una crisis y una guerrilla tremenda, ¿no? Y ahí está algunas noticias que han aparecido. Se revela objetó millonario préstamo de Carlos Maldonado al Partido Radical y posterior autodevolución. Esto tiene que ver con una crisis tremenda que ha vivido el Partido Radical de financiamiento, básicamente. Ustedes saben que su sede histórica ahí en París, Londres, no solo está muy mal tenida, muy golpeada por el estallido social, sino que también se ha hablado mucho de un remate, de que podría ser vendida, ¿verdad? Se han subarrendado algunos espacios, porque el partido tiene muy pocos ingresos. Al punto que Maldonado puso plata y después el auto devolvió y hay un procedimiento sancionatorio en el CERVEL. Siguiente. Actualmente el partido tiene 4 diputados, un ministerio, 0 subsecretarios y 22 alcaldes. Ahí está Aurora Williams, ministra de Minería. Siguiente. Y entonces, reflexionar finalmente, 3 minutos finales antes de escuchar algunas preguntas. Si estamos ante un partido moribundo, pareciera que sí, ¿verdad? Primero porque el centro está vaciado. O sea, este es un partido que vivía de ser una especie de equilibrio entre centro izquierda y centro derecha, ya no encuentra ese espacio vital. Primero en los 60 la DC le ocupa ese espacio, luego el PPD, ahora amarillos, demócratas y otros más, ¿verdad? Entonces pareciera que tiene poco que ofrecer en ese sentido. ¿Con qué ideología? También es difuso eso, ¿no? ¿Qué significa el radicalismo hoy día? ¿Más gasto público? ¿Por ende más inflación? Este era un partido que, como he dicho, se alimentó mucho de las logias masónicas y del eje laico-religioso. Y eso también ha ido desapareciendo. Puede volver quizás con la aparición de lo evangélico en la discusión pública, pero no parece que Chile tenga un debate muy fecundo respecto de la presencia o no del discurso religioso en la política. Por ende, no hay espacio para los comecura o antirreligiosos. Y, por supuesto, un fenómeno estructural que es el cambio de las clases medias, ¿no? Las clases medias ya no se representan con estos valores radicales, ¿verdad? De cierta bohemia, cierta austeridad, de andar bien vestido, ¿verdad? Como de hablar bien, radical, bombero y masón, ¿cierto? Todo eso como que ya las clases medias no conversan con eso. La cultura del consumo, del mall, del éxito, poco tiene que ver con un partido que se estructura de esta manera, ¿no? Entonces uno podría decir que sí, que estamos ante un partido moribundo, tal como quizás lo está la democracia cristiana. Usted, no sé si ya tuvieron esa clase, pero estamos ante un partido que tuvo un clímax, ¿cierto?, hace muchísimo tiempo y ahora está administrando una historia que ni siquiera se conoce del todo. Eso es el freísmo hoy día en la ADC, eso es el Pedro Aguirre cerdismo en el Partido Radical, ¿no? La construcción de mitos que no se estudian del todo profundamente, como por ejemplo el tema de la inflación, ¿no? Yo he tratado de marcar varias veces eso, que el Partido Radical es partero a la inflación galopante de mitad de siglo. Eso yo lo he trabajado extensamente en este libro, La Gran Colusión, Libre Mercado a la Chilena, ¿verdad? Que es una historia de el desenvolvimiento inflacionario chileno durante el siglo XX-XXI y de las colusiones, farmacias, pollo, confort. También mencionar el libro de Elwin, donde Elwin habla mucho de cómo el Estado no era el Estado del día 11 de septiembre del 73 y de antes, no era capaz de procesar las demandas legítimas de los ciudadanos, no las tomas de terreno, las expropiaciones, sino las demandas legítimas, porque la inflación lo impedía y porque estaba trabado productivamente, ¿no? Y todo eso nace de la Corfo, nace de la sustitución de importaciones. Y eso es lo que vienen a desarmar después los Chicago Boys. Los Chicago Boys privatizan y venden las empresas que había creado la Corfo, que habían creado los radicales, para solucionar el problema de la inflación y sacar al Estado, ¿cierto?, de ciertas áreas productivas donde lo hacía mal. Entonces, cuando uno analiza el Partido Radical, en cierto sentido está analizando los escombros, las ruinas, ¿cierto?, las piezas de museo del siglo XX chileno, donde me parece a mí que vamos a encontrar en este tronco la formación de Allende, la formación de cierta derecha, ciertos vínculos que llevan a Pinochet por el lado de Iriart, vínculos que llevan a la izquierda por la creación del Frente Popular, vínculos que llevan al liberalismo en el siglo XIX, es decir, un partido que la hizo todas, digamos. Entonces pedirle más también puede ser un poco injusto, ¿no? Un partido que empieza en 1863 con su primera asamblea, seguirle pidiendo el año 2023 que responda a necesidades contingentes es un poco complicado.
También en Argentina, el Partido Radical sigue viviendo coleando, no ha llegado a gobernar después de Alfonsín, pero sí apoyó a Macri, ¿cierto? Y está en la derecha, están juntos por el cambio, ¿verdad? Apoyando hoy día a Patricia Bullrich. Tiene algunos nombres propios jóvenes, pero tampoco se le ve muy activo al Partido Radical argentino, ¿no? Entonces esto puede ser global, hay una cultura política que ya está moribunda o que ya no se aplica a la contingencia actual. Lo mismo puede decirse de la democracia cristiana, ¿no? La democracia cristiana pierde ese lugar. Entonces, ¿es el centro que está vaciado o hay fuerzas que no representan del todo? ¿O es que viene un recambio también a nivel de centro? ¿O es que el centro no existe? Y estamos condenados a la polarización y a las segundas vueltas polarizadas. Yo dejo esas preguntas planteadas, no tengo las respuestas, pero sí pienso que en gran medida el aprendizaje político chino tiene que ver con revisar los partidos políticos en profundidad, y este ciclo me parece que es una gran contribución a ello. Quedo dispuesto a sus preguntas, agradeciendo por supuesto la invitación de Andrés y de Gonzalo Rojas. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Renato. Muy ilustrativa charla sobre este periodo, bueno, el partido y toda la relevancia que ha tenido en la historia, en todos sus vaivenes. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas aquí. Están escritas. Mario pregunta, Renato, buenas tardes. En la política chilena de hoy, ¿hay algún partido que se pueda asemejar al Partido Radical original de 1939? Muchas gracias. No, no hay ningún partido masónico, no hay ningún partido come cura, no hay ningún partido levantado desde las instituciones públicas, lo que es bueno. Demócratas y amarillos intentan una suerte de radicalismo del siglo XXI. No parece que le esté yendo muy bien. Y ya están divididos entre ellos, siento que se parecen bastante. Mm. Después hay otra pregunta que dice, ¿cuáles han sido las causas de Mario? ¿Cuáles han sido las causas de la disminución de los votos del Partido Radical en la segunda mitad del siglo XX hasta llegar casi a la extinción actual? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Primero la DC le come el pastel en las clases medias, fundamentalmente el freísmo, ¿cierto? Luego con la concertación no encuentra su lugar entre el PS y el PPD, y finalmente la experiencia con Guille termina siendo muy fracasada, para qué decirlo de Maldonado, ¿no? Y en parte tiene que ver con que las clases medias lo abandonan, se queda sin los colegios profesionales, y en parte porque el discurso nacido a finales del siglo XIX, naturalmente, que en el siglo de la inteligencia artificial, de la tercera revolución industrial, de los Bill Gates, de los Amazon.com, es muy difícil que una doctrina de hace 160 años se aplique hoy día. A ver, otras preguntas. Bueno, Gloria dice, la DC también está moribunda. Oscar Patricio Valdebenito, muchas gracias Renato, excelente presentación, muy ilustrativo Renato. Si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. ¿Mm? Ah, ahí está, Guille. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Renato. Muy buena presentación. Quisiera hacer una consulta. Dentro de todos estos partidos, no sé vendría siendo como la doctrina que va presentando el Partido Radical hoy día. A ver si lo podrías definir y también por qué tú nunca jamás militarías ahí. Y lo otro es como, básicamente, ver esta posición de los partidos que ya no tienen moral. Básicamente, si podrías contextualizar básicamente eso, porque se ha visto como todos los partidos que se han desmoralizado a través del tiempo. Sí, Eso bueno, básicamente. del punto de vista ideológico uno podría decir que es una especie de liberalismo socialdemócrata, ¿no? Muy desdibujado, difícil de comprenderlo, muy apeado al gasto público, creo yo, la idea de que el gasto público es bueno. Y no sabría qué más decir, digamos, no sé qué elemento sustancial hay en el radicalismo hoy día que lo distinga de otras doctrinas. Como tampoco sé qué distingue a René de la UDI o a republicanos de cierto sector de la UDI o incluso al Partido Comunista de RD o al PS de Convergencia Social. O sea, yo creo que estamos en un momento de post-ideologías.
y esas posideologías van a plasmarse en otra forma de entender los colectivos políticos y los partidos. Por ende, yo creo que incluso estructuralmente el Partido Radical, la ADC y otros están difuntos. Tendrían que nacer de nuevo, digámoslo así, ¿no? Porque la posmodernidad es muy severa con el asunto naftalínico, ¿no? Hay un consumo irónico, puede ser con Maldonado, que el consumidor irónicamente se ríe de ti, pero no adhiere a ti. Entonces yo no veo en el Partido Radical ni en la ADC entrando en la conversación, digámoslo así. Yo suelo militar en un partido político que es Revolución Democrática y fue bastante mala la experiencia, por ende no quisiera repetirla de nuevo. Hay una frase de un gran político que dice, están los enemigos, están los ultra enemigos, están las personas que te odian, están las personas que te odian a muerte, y después están tus compañeros de partido. O sea, el nivel de odiosidad que hay en los partidos políticos, especialmente cuando se está en disputa del poder, interno o externo, es brutal. Entonces yo creo que tuve suficiente de eso por ahora, quizás. Y respecto del presente, yo pienso que Amarillos y Demócratas está intentando ocupar ese espacio de las clases medias que oscilan entre la centroizquierda y la centroderecha, pero armar un partido político es carísimo hoy día, carísimo. Y no sé quién vaya a invertir lo suficiente allí para levantar candidatura a diputados, senadores, primaria, etcétera, ¿no? Tiendo a pensar que no va a cuajar ese proyecto todavía. Perfecto. Renato, Lisette pregunta, hola Renato, si bien hoy es difícil pensar en un partido radical, eh, ¿la Corfo fue un puntapié importante para Chile? Bueno, el discurso bien pensante, diría que sí. Ya es como toda una ideología en torno a la Corfo, ¿no? Que es como el Estado emprendedor, ¿verdad? El gasto público destinado a producir bienes y servicios, sustituir importaciones. Es en buena medida lo que propone la señora Mariana Mazzucato. Imagino que han escuchado hablar de ella, ¿no? Que es muy incidente en el gobierno y en el Frente Amplio. Yo pienso que eso es pura inflación, es estatismo innecesario, es terminar vendiendo a 15 lucas los tarros de gas que te cuesta producir 120 lucas y pintarlos rosados para que sean más bonitos porque son estatales. Pero yo no creo que Chile necesite más Corfos, para ser claro, digamos. Ya, siendo las 9, ya no tenemos más preguntas aquí. Agradecerte nuevamente, Renato, por la extensa charla y muy ilustrativa, muy buena, y comentar también que la charla de la DC todavía no va, así que va próximamente. Ah, Esta es la primera, así perfecto. Qué que bueno, me adelanté entonces. dejaste la vara alta. Sí, y el sábado voy a estar, Andrés, en la Feria de los Buenos Libros a las 11:30 presentando El Fracaso, quinta edición. Así que todos los que estén en la metropolitana, que puedan asistir y ahí van a poder adquirir el libro también de Renato. Que Me pueden pedir tengan una selfie también por un escaso monto. eso. Ya pues, que tengas Muchas gracias por la invitación. todos muy buena noche, que lo pasen muy bien. Nos vemos este sábado. Chao, chao, que estén bien. Mis libros están todos en buscalibre.com. Gracias, gracias. Muy